Muy, pero muy buenas noches. Estoy tremendamente agradecido con la Academia de Coaching y Capacitación y con esas maravillosas mentoras. Gracias, Patricia, por la invitación. Gracias a mi mentora, Jacqueline Betancourt. Es un placer para mí poder participar en estos 21 días que ha programado la Academia de Coaching y Capacitación Americana con el lema Unidos con sabiduría y propósito de servir. Como ya les dijeron, mi nombre es Luis Antonio Williams Morgan. Williams Morgan. Me dicen Capi en la academia, ¿no? Por los apellidos de pirata. Pero soy un pirata que roba corazones. Así es que muchas gracias a todos por estar aquí y por venir a escuchar esta conferencia que la quiero compartir con mucho cariño y sobre todo que sea útil en estos momentos que para cada uno de nosotros y el mundo y la humanidad entera estamos pasando por momentos que no pensábamos nunca pues que íbamos a vivir. Así es que iniciamos con esta conferencia que lleva por nombre Inteligencia Emocional en tiempos de crisis. Bien, vamos a compartir pantalla para que puedan ir pues siguiendo conmigo este interesante tema. Vamos a poner un poco de luz acá. Sí. Ok, perdonen, son cosas que a veces, temas de producción. Inteligencia emocional en tiempo de crisis. Definitivamente que pensé en este tema ya que era importante hablar de inteligencia emocional y de lo práctico que es para nuestra vida diaria. Lo importante que es aprender a atenderla. Vamos a iniciar esta conferencia, primero que todo, planteando una pregunta que se la dejo a cada uno de ustedes y sé que cada uno desde su propio mapa, desde su propia experiencia personal, entiende o interpreta lo que es una crisis. Para efecto de integrar ideas y de conectarnos todos, primero que todo, propongo que la crisis es un colapso de sistemas. Cuando hablamos de sistemas, sabemos que hablamos de interconexiones entre distintas entidades, personas, organizaciones, sistemas intercomunicados. Y las crisis son muchas veces el colapso de estos sistemas. Sabemos que hoy día estamos viendo en nuestra sociedad actual y en nuestro momento presente cómo están colapsando lamentablemente en algunos países algunos sistemas financieros, sistemas económicos, sistemas de salud. Y cuando esto ocurre, entonces escuchamos en los medios de comunicación hablar que estamos en crisis. También cuando vemos coyunturas o espacios de cambios, de situaciones que inclusive hasta repentinamente nos suceden y originan en nosotros cambios. Y eso genera también crisis, porque estábamos muchas veces en nuestra zona de confort, de comodidad, y luego algo ocurre que genera un cambio en nuestra vida laboral, familiar, social, etcétera. Que vamos a ver más adelante en qué situaciones de la vida se presentan crisis. Detención de procesos. Sabemos que los procesos llevan etapas y muchas veces en nuestra vida nos vamos sacrificando, o muchas personas, pues, porque es el concepto que hablamos de sacrificio. En coaching tenemos otros conceptos distintos sobre el logro de los objetivos. Sin embargo, en la generalidad, las personas se sacrifican mucho, hacen esfuerzo por llevar adelante procesos etapa por etapa. ¿Y qué ocurre? Se detienen. Y se genera una crisis, ya que estábamos esperando conseguir cosas o lograr cosas y se detienen todos esos procesos y nos generan también, en la mayoría de los casos de las personas,
un estado de crisis. Cuando vemos un peligro o una amenaza, ¿sí? También vemos afectado, pues en algún momento vemos que nuestra integridad física se ve afectada por ello. Vemos que nuestra integridad personal, física, emocional, psicológica, se ve afectada porque algo nos amenaza. Y sabemos bien que los seres humanos pasamos por muchas situaciones donde vemos que pasamos por numerosas amenazas en la vida. Y esas amenazas nos ponen a pensar demasiado. Y entramos en crisis, precisamente por esos peligros y amenazas. Quiebre, punto de quiebre. Este punto de quiebre, que también lo llaman punto de inflexión, que es una terminología matemática que simplemente pues nos dice que una línea recta o una línea curva o una línea pues llevaba pues una dirección y repentinamente llega a un punto en donde esa línea se detiene y cambia. Esos puntos de quiebre también generan crisis, generan cambios, como mencionamos anteriormente. La incertidumbre, cuando empezamos a no saber qué va a pasar, cuando no entendemos qué está pasando o cuál será el desenlace de las cosas, entramos en crisis. Creo que hemos mencionado algunas de los conceptos que la generalidad podemos entender por crisis. Y cuando empieza la escasez o percibimos escasez o carestía o carencias, como también bien lo llamamos, notamos entonces que también se presenta una crisis porque cuando nos faltan cosas o percibimos que nos faltan cosas y vivimos constantemente enfocados en lo que nos falta, estamos en crisis. Y bien sabemos que hoy día muchos profesionales de la salud mental, los coaches, mentores, en fin, hablan de los estados de abundancia. Y cuando no estamos en estado de abundancia, son los momentos precisos en donde entramos en crisis, porque sentimos que o lo vamos a perder todo o no tenemos nada. Entonces, con estos conceptos arrancamos y durante esta conferencia, lo menos que quiero mencionar es la enfermedad o la pandemia que estamos pasando, porque estamos saturados de eso. Estamos saturados de información o, como mencionan estos neologismos, infoxicados. Así que esta conferencia está enfocada más que todo en buscar soluciones, en saber que sí estamos en una situación de crisis, unos más que otros, cuando hablo a nivel personal. Sin embargo, a nivel colectivo y social, nos encontramos en crisis de nuestros sistemas, como lo mencionamos anteriormente. Y finalmente, un desequilibrio, que es un desbalance en las cosas de nuestra vida. Y nos vamos a enfocar mucho a lo largo de esta conferencia en ese desequilibrio principalmente emocional. Vamos a hablar de crisis emocionales, precisamente porque estamos hablando de desequilibrios. La palabra desequilibrio precisamente es una palabra que condensa el significado de la palabra crisis, porque hay un antes y hay un después. Hay situaciones que están en balanza, en incertidumbre. Y ese desequilibrio precisamente que condensa ese significado de crisis nos dice qué va a pasar. Y nos mantenemos entonces en esa falta de homeostasis, de adaptación, en fin. Ese desequilibrio también se relaciona con una temporalidad. Es decir, que la duración del evento que estamos viviendo o que estamos viviendo personalmente o la sociedad, que sabemos que estos eventos tienen una duración relativamente breve, que es muy parecido a algunos niveles de estrés que manejan muchas personas que manejan a un corto plazo.
Y bien sabemos que las consecuencias del estrés son totalmente devastadoras para la salud cuando es un estrés crónico, si se puede llamar de esa manera, y en plazos muy largos de tiempo. Sin embargo, las crisis ocurren en cortos periodos de tiempo. Así que es una de las características, la temporalidad del evento o de la situación que estamos pasando. Y bueno, es importante saber que la crisis no es neutra. O sea, no nos vamos a mantener en un punto permanente, sino que esa crisis nos va a llevar a un desenlace, desde un antes, un después, no nos vamos a mantener en ese punto medio. La crisis va a llevar, ¿verdad? O va a converger en un resultado. Y ese resultado va a depender mucho de la capacidad interna que tenemos cada uno, de los recursos personales que cada individuo tiene para enfrentar una crisis. Y al final ese resultado puede ser, como vemos acá en la gráfica, puede ser o adaptación a la situación. Mencionamos el concepto en la ciencia que hablan de homeostasis, que es cuando un ser vivo, sin ser científico, eh, sin embargo, manejamos este conocimiento de que la homeostasis es ese equilibrio, esa adaptación de un ser vivo a situaciones del ambiente a las que se ve sometida o sometido. Y en este caso requiere que nuestras capacidades internas, humanas, nuestras capacidades nos permitan lograr una adaptación a la situación que estamos viviendo o a una desadaptación, que es precisamente la parte donde la crisis nos puede llevar, lamentablemente, a no entender que hay un cambio y que va a requerir de nosotros eh, nuestros mayores recursos. Las crisis nos permiten avanzar, ¿sí? Cuando tenemos una crisis y usamos todos nuestros recursos, avanzamos. Avanzamos a pasos rápidos y firmes hacia el logro de nuestros objetivos, que es precisamente buscar nuevamente ese equilibrio social, personal, familiar, emocional. Y como lo dijimos, que esto no es neutro, el resultado también puede ser un resultado no favorable, que es retroceder. Muchas veces hemos avanzado mucho, hemos trabajado tanto y notamos que retrocedemos. Ok, es un tema de percepción, ¿sí? Sin embargo, la percepción de muchos durante un proceso de crisis es que retrocede. Y es un tema de enfoque, y eso lo vamos a ver también un poquito más adelante. Vemos de esta manera que la parte emocional de la crisis eh, impacta nuestra vida en general. Traigo un concepto eh, de del occidente, perdón, del oriente, de Asia, específicamente de China. Y este concepto que tal vez algunos políticos en el pasado y muchas personas que pues son motivadores y entienden que detrás de un peligro o de una amenaza existe una oportunidad. Wei Ji, ¿sí? Wei Ji. Wei Ji vienen a ser sinogramas o caracteres chinos que significan peligro y oportunidad. Asimismo, Wei, peligro, y Ji, oportunidad. Hay algunas personas que nos dicen pues que el Ji puede significar muchas cosas. Y bueno, hay algunos debates sobre eso. Sin embargo, el concepto per se, Wei Ji, nos habla a nosotros precisamente de que en Asia, en el Oriente, ellos tienen un concepto distinto. Sus creencias son totalmente diferentes a nosotros y son una cultura que hay que respetar mucho. Personalmente respeto esa cultura. Y creo que la mayoría de gente o de personas que sabemos cuando que una cultura que tiene aproximadamente 500.000 años de existencia, una cultura milenaria como la cultura china, con tantas tradiciones, culturas, creencias riquísimas, tienen ciertas prácticas. Y bueno, a través de la programación neurolingüística se entiende que uno modela o como decimos, copia y hasta mejora
experiencias o conceptos de otras culturas. Entonces, Wei Ji nos habla de peligro y oportunidad. Ahí le puse los caracteres chinos en el chino tradicional y otro carácter también, bueno, no hablo chino, así es que simplemente se lo dejo allí para que pues lo investiguen. Wei Ji nos habla a nosotros precisamente que la oportunidad está junto a el peligro, porque los peligros son reales, las amenazas son reales, ¿sí? El optimismo inteligente nos dice que sí existe el peligro, que sí existen las situaciones que podemos percibir negativas en nuestra vida y que nos afectan, ¿sí? Bien, el peligro ciertamente es una amenaza. Pérdida, sufrimiento y finalmente caos, que es lo peor que nos puede pasar. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar cuando o creemos, o nuestra mente, nuestro cerebro identifica que nos puede pasar a través de esta situación de peligro, de esta eventualidad, de esta crisis? Y también la oportunidad nos habla de restauración desde esta filosofía o esta creencia china. Oiga, es importante el dato recordar, ¿no? Que la población china, estamos hablando más de 1.300 millones de habitantes. Y me detengo en este momento porque tenemos que respetar a la cultura, las diferencias que existen y sabemos que a nivel mundial mucha gente ha empezado a levantar a través de sus miedos y esos peligros sentimientos xenofóbicos, sentimientos de rechazo por la cultura, y en este momento hago el alto para que empecemos a hacer una restauración de esas creencias, de esas generalizaciones que socialmente muchas personas están haciendo por este problema, esta pandemia que se desató precisamente en un lugar del país de China. Entonces me detengo aquí solamente para que nosotros desde nuestros miedos no caigamos en la xenofobia, en las generalizaciones y empezar a etiquetar pues a una cultura que hay que respetar, como es la cultura china, con más de 1.300 millones de habitantes y con prácticamente 500.000 años de existencia. Entonces vamos a restaurar esas creencias también con esta oportunidad. La oportunidad de restaurar, de cambiar, de mejorar las cosas que tenemos, que hemos vivido, las cosas que en este momento nos están pasando, tienen un propósito. Esta nueva realidad es una oportunidad para todos. Una realidad donde muchos y muchas tenemos miedo, tenemos ansiedad, tenemos incertidumbre, unos más que otros, como lo dijimos anteriormente, dependiendo de los recursos que maneje la persona. Algunos estarán con cuadros y crisis de ansiedad. Otros estarán con la ansiedad, controlándola y manejándola desde su ser, desde sus habilidades, desde su inteligencia emocional. Al final, esta oportunidad nos lleva a un crecimiento. A todos nos lleva a un crecimiento. Y a lo que esperamos, un orden, un supuesto orden. Es importante también, aquí al final hablamos de caos y orden. Dos conceptos que escuchamos mucho hablar y al final son sistemas muy sensibles, porque hablamos de un orden, sin embargo, en el mundo realmente, si prestamos atención, hay muchas cosas que no podemos controlar y muchas cosas que nos generan incertidumbre todo el tiempo, a pesar de que no hayan crisis masificadas o crisis globales. En la vida siempre encontramos pequeñas crisis por situaciones cuando se sale del orden algunas cosas. Entonces el caos y el orden es una relación, y yo me atrevería a decir, sin profundizar, del yin y el yang, que lo que sé que son movimientos o energías que están en movimiento y son energías contrarias una de la otra, sin embargo generan un equilibrio. El caos y el orden es precisamente por la sensibilidad de los sistemas que varían por las condiciones. Es el resultado de algo, depende de muchas variables.
Entonces no podemos controlar la gran mayoría de las cosas. Prácticamente es imposible predecir los resultados. Matemáticamente trabajamos para controlar lo más que podamos los resultados de un evento. Pero sin embargo, controlar los eventos es prácticamente una tarea imposible. Controlamos lo que podemos y lo que no, entonces esa es la parte que nos genera caos. Y cuando no podemos controlar situaciones como a la naturaleza, por ejemplo, que podemos predecir su movimiento, sin embargo, cuando la naturaleza se vuelve implacable y su fuerza arrasa continentes, tsunamis, ciudades, terremotos, comunidades enteras entran en crisis. Entramos en crisis precisamente en un caos, porque no pudimos controlar. Entonces el control también es un tema que para muchas personas con problemas de trastornos obsesivos compulsivos, vivir para ellos día a día es muy difícil. Imagínense ahora en estos tiempos donde tenemos una crisis de salud. ¿Cómo están esas personas en este momento? Es una pregunta que muchos podemos hacernos. Si nosotros, que entre comillas, algunos manejamos un poquito más o con un poquito más de recursos, estos temas que son muy humanos, imagínense estas personas que están viviendo una situación de crisis cuando ya ellos tienen de base un trastorno de personalidad, algún tipo de neurosis como se le suele llamar en el pasado. Entonces, queremos decir que a nivel emocional, un sujeto realmente ante una crisis, el resultado de la crisis es básicamente la persona que percibe la situación o la eventualidad. En otras palabras, la crisis no las origina el conflicto o el suceso o el evento per se, sino que es nuestra respuesta a dicho evento. Allí me viene a la mente pues una frase que palabras más o palabras menos dice que nosotros no podemos controlar la mayoría de las cosas. Sin embargo, sí podemos controlar cómo podemos responder a esas situaciones. Lo único que podemos controlar son nuestras reacciones ante ciertos eventos incontrolables, eventos que generan pues ese desequilibrio entre el caos y el orden. Quiere decir entonces que a nivel emocional la respuesta del sujeto ante una eventualidad es lo que genera la crisis. Entonces el abordaje de la situación o el abordaje que la persona pues tenga sobre la situación es lo que va a definir la crisis, cómo la percibe. Lo que para uno es crisis, tal vez para el otro no lo sea. Es un tema de percepción y respuesta ante una eventualidad. Es una percepción exagerada, inclusive generalizada o distorsionada. Es una percepción más ajustada sería como una percepción que nos permite ser más realista, optimista realista. Siempre uso este concepto de optimismo realista porque a veces hay muchas personas que son realistas y su realismo raya en pesimismo, ¿sí? Actúan pensando en lo malo que va a salir y no pensando en lo bueno que pueda salir basado en los datos reales, ¿sí? No dan esperanza. Aunque sea el 10%, 15%, se enfoca de que hay posibilidades. También existe pues esa pobre percepción de algunas personas de la realidad. Y eso definitivamente es lo que va a hacer que entremos en una situación de crisis, de acuerdo a la percepción que nosotros podamos tener. Cuando hablamos de crisis, eso también tienen algunas fases, específicamente en la crisis emocional. Hablamos primeramente del estupor, que es una parálisis que el individuo experimenta, que en algún momento esta parálisis, desde la óptica positiva, representa que el individuo se retrotrae, se detiene a tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Son parálisis incomprensibles muchas veces. Entonces no se reacciona, no se busca ayuda, no se busca salida al malestar. Muchas personas ante lo que está pasando en la actualidad a nivel global
están en un estado de estupor. Todavía no están reaccionando. Y ahí creo que pudiéramos interpretar el comportamiento de muchas personas como si nada está pasando y se convierten en sujetos peligrosos o de riesgo para la salud colectiva y de los demás. Y es precisamente porque están en una fase de su estado emocional ante la crisis. Obviamente la incertidumbre, que es esa alarma, ya cuando empezamos a darnos cuenta que es real, que estamos viendo personas que están a nuestro alrededor padeciendo, o que nosotros mismos nos damos cuenta que esa amenaza es real, que no es una fantasía como posiblemente la estábamos percibiendo, nos genera lo que algunos llaman una ansiedad confusional, que es como no saber qué está pasando dentro de mí y obviamente no sé qué está pasando afuera, ni adentro ni afuera. Estoy totalmente ansioso y confundido. Es lo que puede experimentar una persona en esta fase durante su crisis emocional. Y luego percibimos la amenaza, que es cuando y ahí tengo un cuadro pequeñito que dice anatomía de un asalto emocional. No voy a profundizar en esto, perdón, porque el tiempo ya prácticamente se me agota en esta presentación. Sin embargo, es importante darse cuenta que nosotros tenemos un cerebro, como le llamo yo, un cerebro viejo, el cerebro primitivo, la mente emocional, como se le llama también, un cerebro reptiliano. Y sin adentrarnos en estos conceptos anatómicos, neurológicos, neuroanatómicos, como lo quieran llamar, se trata que nosotros tenemos estructuras subcorticales, es decir, debajo de nuestro cerebro cortical evolucionado, tenemos estructuras más primitivas, de hecho que muchos animales también la poseen, y esas estructuras son las que nos han permitido a nosotros sobrevivir como especies, ya sea cualquier especie de la naturaleza o como especie humana, como la raza humana. Y por eso están allí, porque su objetivo es precisamente preservar nuestra vida, ayudarnos a sobrevivir. Y la mente emocional le ocurre un asalto emocional cuando percibe una amenaza. ¿Y qué son esos? Son los estallidos emocionales, que son asaltos nerviosos donde se pierde el control. ¿Y qué ocurre? El cerebro límbico declara emergencia total y recluta a todo el resto del cerebro frente a la urgencia percibida. Es como Daniel Goleman lo llama en su libro de inteligencia emocional, el secuestro de la amígdala. Y la amígdala toma el control. Entonces, suelo hacer un símil como si nuestra mente fuera un edificio donde la planta baja, donde están las estructuras subcorticales que recibe toda la información proveniente del ambiente, llegan allí y actúan rápido, declaran alerta y reaccionan. Ataque o huida, que al final lo que busca es sobrevivir. Cuando hablamos de inteligencia emocional, yo les digo a las personas que el cerebro cortical, que es nuestro cerebro más evolucionado, donde están las circunvoluciones y todas las funciones en las distintas áreas del cerebro ya identificadas, que nos hacen seres pensantes, seres con conciencia, ¿sí? Nos damos cuenta que cuando esa información puede llegar del sótano al penthouse, como le digo yo, a las cortezas superiores, nos pueden dar más opciones de respuestas. Respuestas más inteligentes, respuestas más procesadas, respuestas más humanas, más evolucionadas. Y de eso, desde mi perspectiva, se trata la inteligencia emocional o parte del concepto de inteligencia emocional, que ya vamos a entrar en él básicamente después de haber visto todo el tema de la crisis y cómo reacciona nuestro cerebro ante las crisis. Aquí vamos a ver rápidamente cuáles son las crisis más comunes: rupturas, separaciones, fallecimientos de un ser querido, pérdida del empleo, experimentar sucesos vitales estresantes, noticias del estado de salud. Aquí hago un pequeño silencio y dejo una pregunta retórica, una pregunta que no necesitan contestarme,
sino contestárselas ustedes mismos. Justo en este momento, estarán pasando personas en nuestros países, en el mundo, por una o varias de estas situaciones juntas. Rupturas, separaciones, fallecimientos, pérdidas de empleo, experimentar sucesos vitales estresantes, noticias del estado de salud. Hablando de todo esto. Y la respuesta más sencilla sería esa capacidad para conocer, expresar, controlar, predecir nuestras propias emociones e incluso la de los demás. Así es. ¿Cómo yo puedo expresar? ¿Cómo conozco y le puedo poner nombre a lo que siento? ¿Lo puedo controlar? ¿Puedo anticiparme cuando siento que algo está pasando en mi cuerpo fisiológicamente para hacer algo antes de que ocurra y antes de que ocurra en las otras personas? Bien, antes de hablar de la competencia de inteligencia emocional, es importante saber que estas definiciones básicamente pues la tomo de Daniel Goleman, que escribió el libro de inteligencia emocional y otros bestsellers que él escribió desde 1996. Sin embargo, el antecedente de eso está con Peter Salovey de la Universidad de Harvard y John Mayer de la Universidad de Hampshire, los cuales desarrollaron los conceptos de las inteligencias múltiples que hoy soy muy utilizada en educación. Sin embargo, dos de esos componentes de esa inteligencia múltiple, que era la inteligencia intrapersonal e interpersonal, que tiene que ver con la inteligencia desde la parte social, son los componentes que utiliza Goleman, obviamente también con los aportes de Harvard y Garner, que son, perdón, los que hablaron de inteligencia múltiple, ¿sí? Peter y Salovey hicieron los estudios y la parte neurológica, de toda la estructura emocional, anatómica de la inteligencia emocional. Bien, no vamos a profundizar esto y voy a empezar a hablar un poco más rápido, ya que el tiempo pues, de esta presentación se me agota. Dicho esto, vamos a hablar de las competencias de la inteligencia emocional, de las competencias o de estas capacidades de las que estamos hablando. También lo llaman componentes. Autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Los aspectos es principalmente esa capacidad de saber qué sentimos, qué estamos sintiendo, cómo se llama lo que estamos sintiendo, qué sensaciones físicas experimentan antes o durante lo que estamos sintiendo y en qué intensidad. Eso una persona inteligentemente emocional empieza a darse cuenta. Eso es ser consciente, a darse cuenta. Y esa darme cuenta yo mismo de lo que me está pasando habla de autoconciencia. Hablamos de autorregulación. La autorregulación también de un componente importante que podemos desarrollar ahora y empezar a trabajar en ello en este momento es precisamente tener ese autocontrol, no dejarnos arrastrar por la fuerza de las emociones que a veces son cortas e intensas, o de los sentimientos que son largos, duraderos, sutiles, sin embargo que nos están afectando. Nos damos cuenta entonces que no sentir o evitar sentir, nadie puede evitar sentir, sin embargo cuando intentamos como controlar los sentimientos y no expresarlos, puede ser muy dañino, como también darnos permiso para sumergirnos. Fíjense, no podemos dar permiso para sentir, sin embargo, sumergirnos y básicamente acampar en esos sentimientos puede ser muy peligroso, esos extremos. Entonces, por eso es importante tener un autocontrol, estar vigilando cómo nos sentimos, ser muy honestos con nosotros y nuestra integridad personal, esa integridad que es cómo me siento yo frente a los demás y conmigo mismo, ¿no? Es que es más o menos lo que radica la integridad. La flexibilidad al cambio, también la adaptación y la innovación nos permiten autorregularnos, ¿verdad? Hacer cosas para salir de esas situaciones, nos adaptamos y empezamos a inventar, ciertamente, ¿no? Tenemos también la motivación, que viene a ser básicamente ese impulso al logro, que nos lleva al éxito cuando podemos estar automotivados, esa perseverancia, esa confianza, ese compromiso, ese optimismo. Voy avanzando más rápido.
La empatía, que a veces solamente se piensa que es ponerse en el lugar de los demás, es reconocer lo que siente el otro también, ¿verdad? Esa comprensión de lo que siente el otro, sus sentimientos, sus necesidades, sus preocupaciones, las preocupaciones de los otros. En este momento hay personas que no están manejando esto bien. Y cuando somos empáticos y entendemos lo que le está pasando al otro, somos un poco más comprensivos. Inclusive nos lleva a esos sentimientos de ternura. Cuando vemos a alguien que está en crisis y no lo juzgamos porque logramos ser empáticos con eso. Y más que todo nos preocupamos y nos ocupamos de acompañar a esas personas. Saber escuchar. Las personas altamente empáticas saben escuchar. Saben escuchar, saben cómo corporalmente hablando, estar presente con esas personas. A veces sin saber qué decirle, porque no, a veces no hay que decir nada, ¿sí? Porque las personas muchas veces tienen las respuestas, de hecho tienen las respuestas de la situación que están viviendo. Que por eso que es lo que hacemos los coaches, precisamente prestar nuestros oídos, conectar con las personas, ser empáticos y poder desarrollarlo. También están lo que son las destrezas sociales, que nos permiten precisamente tener influencia en los demás, los llamados o mal llamados algunos influencers, poder desarrollar esa comunicación efectiva, asertiva, como la quieran llamar. Sin embargo, es una comunicación que ayuda a conectarnos. El manejo de los conflictos, el liderazgo, el trabajo en equipo. Los invito a que esas habilidades empecemos a trabajarlas. Hay gente trabajando en equipo hoy día frente a la crisis que vivimos en este momento. ¿Cómo puedo yo aportar? ¿Cómo me puedo integrar? ¿Cómo puedo mejorar mi comunicación en redes sociales para ayudar a la gente a llegar a un estado de sosiego? La gente emocionalmente inteligente está manejando las redes sociales de la mejor manera. Hay gente que está totalmente ansiosa y desequilibrada y están alarmando a la gente mucho más. Así que cuidado con eso. Es un buen momento para que nosotros hagamos el balance o colaboremos para ese balance. Bien, crisis e inteligencia emocional. Algunos conceptos rapiditos que le dejo acá. Entrenar, es momento para entrenar ese músculo cerebral para potenciar nuestras capacidades en estos momentos. Tener conciencia y comprensión de lo que está pasando. Autoconocimiento y autoestima frente a si hay personas que han perdido el trabajo o no saben si cuando pase esto tengan trabajo. Esa autoestima, esa capacidad de reconocerte como una persona valiosa te van a ayudar precisamente a poder gestionar esos sentimientos. La automotivación para emprender, ¿sí? Para iniciar nuevas cosas. Hay mucha gente haciéndolo. Estamos viendo que la gente está en el teletrabajo ahora, que están dando conferencias online. Ya cuando nosotros acá en la Academia Coaching ya hemos estado adelantados. Sin embargo, ahora se ve la necesidad de que otra gente empiecen, por lo menos en mi país, que es Panamá, se acaba de aprobar una ley de teletrabajo y fíjense que ha sido tan necesaria que la implementen o reglamenten la ley lo más rápido posible para que algunas empresas puedan mandar a la gente a su casa. La capacidad de conectar con los demás, esa capacidad tan importante de conectar con la gente. Y voy a detenerme aquí porque en mi proceso de crecimiento, en ese ponerle a mi mochila de desarrollo personal, conectar se ha vuelto algo importante para mí. ¿Sí? Se ha vuelto algo importante porque a veces nos preocupamos tanto por nosotros, sin embargo no logramos hacer ese alto de saber qué está pasando del otro lado. Conectar es mucho más que sentarse a escuchar a alguien o de comprender a alguien, ser empático con alguien. Es lograr esa sincronización permanente con la gente. Y cuando digo permanente es porque es vivir un estado abierto, pleno y total para poder conectar. Y conectamos con Dios, con el universo, con la energía suprema, con la fuente mayor. Desde la creencia que tengas, es conectar con todo lo grande y hermoso que hay en el universo, entender que somos parte de eso e interactuar con todo eso dentro de un equilibrio. Conectar es una palabra muy profunda en este momento que no la puedo explicar.
Y otra de las cosas que podemos dejar aquí es que la creatividad se ha convertido en algo necesario. Y la gente emocionalmente inteligente son sumamente creativas porque ese hemisferio izquierdo del cerebro, a ver si lo dije bien, el hemisferio derecho, perdón, corrijo, el hemisferio derecho, que es el hemisferio de la creatividad, empieza a trabajar, a crear, a ver formas de solucionar. Y la gente emocionalmente inteligente empieza a trabajar el desarrollo de ese hemisferio derecho del cerebro, con esa capacidad de disfrutar el aquí y el ahora. Hay que hacer un plan. Es importante que las familias que ahora están en casa empiecen a hacer un plan. Y para ese plan dejo algunas recomendaciones. Primero son algunas preguntas que le dejo a ustedes en este momento. ¿Qué sientes o qué siente usted en esta determinada situación? ¿Qué sienten sus hijos? Autoconciencia y empatía. ¿Cómo interpretas lo que está pasando? ¿Cómo crees que lo interpretan sus hijos? ¿Cómo se sentiría usted si estuviera en su lugar? ¿Cuál es la mejor manera de hacer frente a esto? Empezamos a trabajar esa creatividad, a buscar soluciones, planes de contingencia. ¿Cómo lo has hecho en otras ocasiones? Sí, porque tienes los recursos. ¿Cómo lo hiciste antes? ¿Ha funcionado realmente? A la hora de elaborar ese plan, estas preguntas son importantes que le hagamos inclusive en familia, a nivel individual, a nivel personal, a nivel corporativo, porque son otros tiempos. Sí, esto va a estar grabado aquí y yo no sé si dentro de 10 años o 20 o 15 y alguna persona puede escuchar esto, se preguntará qué estuvo pasando. Estábamos en un punto de inflexión. El mundo cambió y no sabemos qué nos depara. Estamos en una incertidumbre. Sin embargo, tenemos que hacer un plan. Es importante que hagamos un plan. ¿Cómo vamos a llevar esto a cabo? ¿Qué es preciso que hagamos? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo debemos abordar a los demás? La inteligencia emocional, con todos sus componentes y competencias, es imperante que empecemos a trabajar y empoderarnos y a desarrollar, porque sí se puede ser más inteligente emocionalmente hablando. Se puede dejar de ser analfabeto o analfabeta emocional. Término acuñado también por Goleman. ¿Estamos preparados para esto? Algunos sí, otros no mucho, pero yo creo que en general no. ¿Qué aptitudes son necesarias? ¿Qué capacidades necesito para empezar a gestionarla? Hay gente que cuando ya ha salido del estupor, de la alarma, y ya están conscientes y están manejando, han empezado a activar mecanismos. Respetamos a toda esa gente que está congelada, que está paralizada, porque cada uno tiene su propio proceso y no lo juzgamos. Sin embargo, ya algunos estamos activando nuevos aprendizajes y nuevas formas para afrontar esta crisis. Con letargo, con rapidez, sin entender lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Sin embargo, ¿qué otras formas pueden existir para resolver ese problema y qué capacidades necesitamos para afrontarlo? Si nuestro proyecto de vida se encuentra con imprevistos, ¿qué haremos? ¿Qué obstáculos podemos prever? Los proyectos están paralizados en su mayoría. ¿Qué hacemos? ¿Qué obstáculos podemos prever? ¿Cuándo podemos reunirnos para hablar del asunto? Ya hay gente que lo está haciendo. Nosotros lo estamos haciendo. Estamos hablando de esto. Y la propuesta de esta conferencia es eso. Empoderarnos y darnos cuenta que sí podemos ser emocionalmente inteligentes y buscar estos recursos que necesitamos para salir de esta crisis. Para poner en marcha con éxito nuestros planes familiares, personales, sociales. Hay que ser inteligentes.
SMART. Este método, entre algunos de los que utilizamos los coaches para acompañar a la gente en el logro de las metas, el plan SMART nos habla de que cuando hagamos estas preguntas en familia, a nivel personal, vamos a buscar respuestas específicas, acciones específicas, priorizar cosas específicas. Vamos a medirlo, vamos a poner ese objetivo, que sea medible. ¿Cuándo lo alcancé? Que sea alcanzable. ¿Cómo me doy cuenta que lo alcancé? ¿Se puede alcanzar? Que sea medible, desde el optimismo inteligente. Que sea relevante, importante y que esté orientado en el tiempo, es decir, que le pongamos fechas de calendario. Nosotros en la Academia de Coaching también utilizamos mucho a la hora de hacer sesiones de coaching, cuando vemos que hay personas que quieren lograr o alcanzar algo. Existen otros métodos, por ejemplo, como el método GROW, que no vamos a profundizar en él. Sin embargo, en el GROW, en la parte de la W, nos hacemos las preguntas. When, what, when, who, will, qué, quién, cuándo, con quién. ¿Sí? Esa voluntad de hacerlo es una de las cosas más importantes. Emotips. Llamé esto emotips, tips emocionales. Y en las redes sociales hay un montón. Estos los extraje de una conferencia, de un taller, pues, de unas psicólogas, y me pareció tan interesante, pues, estas recomendaciones que ellas dieron y que fueron muy prácticas para lo que estamos viviendo en este momento. ¿Sí? Esos tips, principalmente leer libros y artículos sobre inteligencia emocional, nos puede ayudar mucho para que podamos comprender qué necesitamos desarrollar. Observar tus emociones durante 21 días. Sí, autoconciencia. Haz ejercicios mentales y físicos de relajación, respiración, meditación. Pon velas, pon música, relájate, haz ejercicio, aprende. Hay muchísimos tutoriales. Y si no, busca una sesión de coaching online para que alguien te acompañe. Que te acompañe, porque los recursos los tienes. Lo que necesitas es alguien formado y orientado como un coach, ¿verdad? O un psicólogo con experiencia precisamente en acompañamiento de personas ante situaciones de crisis. Desahogarte verbalmente por escrito para liberarte de la cólera, el temor, de la tristeza, y buscar maneras de cómo desahogarlo de manera positiva, no en las redes sociales, diciendo cosas que alteran a los demás. Nos desahogamos y dejamos a otra gente en crisis. La gente emocionalmente inteligente, creo yo, que no actúa así. Establece conexiones sociales con personas a quienes admiras y amas. Conecta, recuerda lo que hablamos, conecta con lo bueno, conecta con Dios, con el universo. Ocúpate en lugar de preocuparte. La preocupación es como una soga que te alas al cuello y no te ayuda. Ocúpate en buscar soluciones o simplemente ocúpate en pensar en otra cosa. ¿Sí? Porque a veces no tenemos que estar con esa presión de que tengo que hacer. No, 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 no. Ocúpate en algo que te permita estar en estado de relajación, en estado de paz, de equilibrio. Y en ese momento entonces puedes ocuparte de hacer cosas para salir de la situación. Haz lo mejor que puedas. No te pongas a sufrir por lo que no puedes hacer, porque no lo puedes hacer y simplemente. Decía una frase de un santo Don Bosco, y lo comentó indistintamente de las creencias de otras personas. Sin embargo, esto a mí me funcionó mucho. Decía, haced lo que puedas, lo que podáis, y lo que no, dejadlo a los pies de Jesús sacramentado. Es una manera de entender que aquello que no puedes hacer, ¿para qué te vas a agobiar si no lo puedes resolver? Participa de actividades que generen alegría, felicidad y placer. Por ahí van a verme en un videito bailando. Reconecté con el baile que me gusta mucho y me metí en un reto challenge y por ahí estará el video, y que en otro momento tal vez no me hubiera atrevido a hacerlo, sin embargo lo hice porque me ocupé en conectar en algo que me gustaba. Conéctate con la pintura, conéctate con la música, conéctate con un buen libro, conéctate con alguien que quieres,
conecta con algo desde tu ser que te ayude a participar de esas actividades que te generen felicidad y placer. Nos superamos en tiempos de crisis cuando solo los más competentes prevalecerán. Frase de Fernando Sánchez Arias, documento que consulté, un facilitador y coach empresarial. Mis estimados, muchas gracias por estar, porque hasta el final, sí, lo hice lo mejor que pude. Y cada día quiero hacer lo mejor porque quiero conectar con ustedes. Ustedes me dirán cómo se sintieron con eso y si sienten que puedo hacer algo más y mejorar esto que estoy haciendo con ustedes, lo hago con muchas ganas porque sí, es mi pasión. Y quiero decirle que los más competentes exactamente son las personas que empiezan a trabajar en desarrollar sus competencias emocionales, sus competencias, esos componentes que acabo de mencionar, que aterrizados se traducen en mejor manejo de nuestra crisis. ¡Pau! Vamos a darle duro a esa crisis con nuestra inteligencia emocional. Aquí están mis redes sociales, Luis Williams Morgan, LuisWill02 en Instagram, Luis William Morgan en Facebook, por Skype también. Y mis servicios pues están a disposición de ustedes para acompañarlos como coach, de manera presencial o de manera virtual. Buenas noches, un gusto haber estado con ustedes y pues gracias a mis mentoras que están aquí presentes y a mis compañeros pues de promoción de coaching y toda la gente, los coaches que están aquí y los que no son coach y todos los que vinieron aquí porque el tema les interesaba, aquí estamos para servirles y me pueden contactar con mucho gusto, les voy a contestar. Mi nombre es Luis William Morgan y adelante mis queridas coach. Buenas noches.